Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Convencidos, ya nos acercamos al 10º programa, ya falta muy poquito y estamos felices de las repercusiones que va teniendo día a día o semana a semana nuestro programa, por supuesto, como siempre, por hora60.com. Lo podés ver en vivo, lo podés ver también a la grabación en el canal de YouTube de Hora 60 para poder analizar, para poder difundir también cada una de las emisiones que venimos haciendo desde este canal de San Isidro, que tan generosamente siempre nos abre las puertas y nos permite debatir de todo lo que está ocurriendo en el país y que te traemos acá semana a semana para que pensemos juntos las cosas que quizás ya sabías, quizás ya conocías o quizás son nuevas para vos. En este caso tenemos un tema que seguro que vos tenés alguna opinión a favor, en contra o con algunas cuestiones que te estás replanteando que no te terminan de convencer, pero hoy vamos a hablar de piquete y protesta social. Así que seguro que nadie se va a quedar neutro con este tema. Para esto tenemos como invitado a Ariel Fernández, que es un concejal de Malvinas Argentinas por Peronismo para la Victoria. Es dirigente piquetero del movimiento Evita, a quien saludo en este momento. ¿Qué tal, Ariel? Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Y bueno, esta fue una semana muy especial para trabajar el tema de los piquetes y la protesta social, porque hace muy poquitos días se vio otra vez conmocionado el país porque uno de los dirigentes, o bueno, varios de los metrodelegados, pero sobre todo uno de los dirigentes, en una de las protestas quedó preso y había muchas personas que estaban a favor de que se terminen con los paros en el subte y otros a favor de que la gente pueda protestar y puedan defender su trabajo los laburantes que estaban teniendo una medida, ¿no? Por supuesto, tenemos que decir que esto tiene que ver con muchas cuestiones legales, no somos abogados en el caso de nosotros, pero sí hay que darle un marco legal a esto y es un repaso muy breve. Por un lado tenemos el derecho a transitar libremente, sobre todo en lo que tiene que ver con los piquetes, que es algo con que has participado, me imagino que miles y miles de veces, acompañando a un montón de vecinos. Tiene que ver con, decíamos, el derecho de transitar libremente, amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y protegido penalmente por el artículo 194 del Código Penal. Pero, por el otro lado, tenemos el derecho de petición, que incluye el derecho de la libertad de expresión y el derecho de reunión, que están amparados en el artículo 14 y 33 de la Constitución Nacional y está protegido este último por el artículo 160. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice el Código Penal con respecto a los piquetes y ahí ya empezamos con la primera pregunta. Pero antes les comentamos que vamos a estar yendo en una posición que decíamos recién en producción, debatíamos si es a contramano o no es a contramano. Bueno, vamos a estar ahí en mano única en este caso y voy a poner en una posición de anti, como dice este cartelito, vamos a estar bien anti, vamos a hacerlo bien picante porque si no nos perdemos de un montón de cosas que quizás por pareceres personales, yo estuve en muchos piquetes, sobre todo en Salta a finales de los 90, principios del 2000, cuando era un tierno adolescente, pero ya me gustaba todo este tema de la política, que es uno de los primeros lugares en Salta donde hubo movimientos piqueteros en contra del menemismo, después contra de la Rúa y donde hubo de las primeras grandes represiones. Decíamos que vamos a analizar un segundo el tema de lo que dice el Código Penal con respecto a los piquetes. Dice en el artículo 194, el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años, ¿no? Que no se puede cortar básicamente el rumbo de los o las vías de comunicación que tienen autos, colectivos, camiones, etcétera. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el piquete. ¿No es al final una lucha de pobres contra pobres? ¿No termina siendo enfrentar a trabajadores contra otros trabajadores? Sí, mira, yo creo que ahí hay 2 o 3 cuestiones que se derivan de la pregunta y de la introducción que hiciste. En primer lugar, la disputa de pobres contra pobres en términos del marco de la resolución de conflictos que debe dar el Estado es inherente al sistema capitalista, lamentablemente, y es una forma de reproducción del ideario, ¿no?, el capital globalizante hoy en día, porque la disputa generalmente se traduce en pobres contra pobres cuando la disputa es en trabajo capital, ¿no?, el pobre contra el que tiene, es una disputa de otro tipo, y se traduce en pobres contra pobres a partir de la discusión de las formas y no de los fondos, y a veces de las formas que te quedan para hacer las cosas. Vos bien planteaste, los primeros piquetes, los de Salta, yo me acuerdo los de Neuquén con los fogoneros como el inicio. Bueno, un tío mío fue uno de los primeros que fue reprimido ahí en Cutralcó.
Digo, el piquete es una forma de protesta que, si bien en Argentina tuvo su momento de inicio y de popularidad a partir de la década del 90, es una forma de protesta muy antigua, digo, barricada, piquete, que son más o menos distintas formas lo mismo. Lo que pasa es que las barricadas del Mayo francés son divinas para analizar en la Academia Liberal, y el piquete de los pobres en la ruta tiene otro color. Yo creo que la disputa de pobres contra pobres, no sé si es tal una disputa, sí, lo que es una construcción simbólica de pobres contra pobres para traducir lo que pasa en el piquete, pero el piquete es una de las pocas formas de protesta que tienen quienes están ocupando cierto lugar. En la Argentina de hoy, los sectores excluidos, los sectores descartados, digo, no tenés una fábrica para parar, por ejemplo. Según vos protestamos los compañeros de un barrio, no sé, tenés un barrio donde no hay luz, donde no te da bolilla nadie, donde en el arroyo está todo sucio, te está cagando de hambre, no tenés una fábrica para cortar, nadie tiene trabajo, tenés pocos lugares de expresión. Una forma de expresión y de que te den bolilla y de mostrar y de visibilizar el conflicto existente es el piquete. El problema del piquete, creo yo, es que no es pobres contra pobres, sino que el piquete es excluidos contra el sistema. El piquete es una forma de expresión de la marginalidad, de los que están por fuera del descarte que deja este sistema, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Esa zona de descarte es la que tiene que expresarse de cierta manera. Sí molesta, de hecho a veces te insulta, a veces te aplauden, o pasan muchas cosas, pero nosotros creemos que la discusión de la forma a veces se evita la del fondo. El piquete permite que hoy estemos hablando de esto. Y el piquete, más allá de que últimamente no estamos en una etapa de muchos piquetes, sino estamos de otro tipo de protestas más masivas, esta es la única forma de expresión que tienen algunos sectores. Si no sé, vos tenés que protestar, hace poco pasó un piquete en el sur, en Santa Cruz. Si en Santa Cruz vos estás en el medio de la ruta, un pueblo de 500 habitantes, no llega un solo medio de comunicación, si vos no cortás el paso de los camiones, creo que no iba a ir nadie. De golpe eso permite o la resolución del conflicto o la visibilidad, pero por sobre todas las cosas lo que es el piquete es una expresión de que el Estado, como espacio de garantía de resolución del conflicto, toma posición por las empresas, toma posición por el capital y no toma posición por los seres humanos de a pie que están cada día más afuera. Yo creo que el piquete expresa eso y digo, ¿es lucha por contra? No, es una lucha de la dignidad contra el sentido común, y bueno, es así se hacen las grandes cosas, ¿no? Discutiendo el sentido común o lo establecido. Bien, vos decías que quizás no estamos en el momento de mayor apogeo de los piquetes, sin embargo, no sé si alguien llevará una cuenta, pero debemos ir por el número 1 millón. ¿Vos pensás que sirve para algo hoy, después de 1 millón de piquetes, hacer otro piquete más? Yo creo que sirve la lucha en la medida en que hay distintas reivindicaciones, digo, porque también está esa cuestión. Hay reivindicaciones que son contingentes. Cuando te planteaba recién yo, si tenés un quilombo concreto hoy, te pasa algo y salís y cortás una cosa. Después hay reivindicaciones como la que tienen que ver con una forma, una metodología de ciertos sectores, que es su metodología de lucha es esa, y la van utilizando. Yo creo que sirve en la medida que eso vaya construyendo organización y que se vaya constituyendo de alguna manera en un actor, el sujeto este que está excluido o el laburante que no tiene forma de expresarse que no sea otra. Si no, no tiene sentido. Yo digo, piquetear por piquetear, esta nostalgia piquetera que tienen algunos que nunca lo vivieron, yo tampoco la comparto. Pero yo creo que lo mejor es que no haya más piquetes. ¿Cómo sería esta nostalgia piquetera? Y la nostalgia del tipo que dice, no, yo escucho eso en las redes, no, porque piquete, no sé, los métodos piqueteros, tiene esa cosa, remembranza de los 90, algunas personas que nacieron hace menos tiempo, más tiempo, pero no vivieron eso. No, el piquete es una cagada que exista el piquete, porque existe el piquete es porque hay un conflicto irresoluto en la sociedad. Digo, el tema es que si es una forma de lucha y la efectividad o no del método piquetero lo vamos a ver en la medida en que se vayan logrando buenos objetivos. Nosotros en particular pasamos de ser una organización como que estaba luchando en las rutas constantemente a tener el viernes una marcha federal en donde van a venir compañeros de todo el país, donde hay más de 40 organizaciones participando. Digo, algo nos unió, la reivindicación, el método, algo nos fue uniendo. Yo creo que sirve en la medida en que se constituyan actores que otrora eran invisibles y hoy en día tienen visibilidad. Bien, vos decías que hay un montón de métodos exactamente que tienen que ver con la protesta social y no solamente con el piquete. Podemos mencionar un montón, por ejemplo, el escrache, las manifestaciones, cuando hacen una carpa como hicieron los docentes en su momento o como excombatientes de Malvinas. Bueno, hay un montón de formas. Sin embargo, vos decís, hay alguna cuestión más coyuntural. Por ejemplo, un barrio se queda sin luz. Es cierto, hacen un piquete y quizás tienen cierta atracción en las autoridades competentes. Sin embargo, por ejemplo, seguramente se hacen cortes por cuestiones mucho más grandes o se hacen manifestaciones por cuestiones mucho más grandes, como ahora el tema del FMI, nuevos acuerdos, nuevos préstamos, donde uno se pone a pensarlo y realmente se ve tan cerrado este acuerdo entre las autoridades del FMI con las autoridades nacionales, que sirve de algo mandar a la gente a que la terminen reprimiendo
para algo que de todas formas, y sobre todo se suele decir, ¿para qué van a matar a los pibes? ¿No? Hablando en términos más de la militancia, si después esto los van a lastimar, los van a meter presos, los van a reprimir y se va a terminar haciendo igual este arreglo y sobre todo a gran parte de la sociedad, ¿no? A gran parte de, ni hablar de las clases altas, pero las clases medias e inclusive muchas personas de las clases bajas van a decir, está bien que esto pase. Sí, yo digo, ahí también para mí vamos separando un poquito. En primer lugar, la protesta contra el FMI, yo creo que tiene más una carga simbólica que una carga de efecto político. Porque la verdad que el acuerdo con el FMI está cerrado y este gobierno no se animó a hacerlo en principio, perdió demasiado tiempo en su modelo neoliberal. De hecho, yo creo que los tipos son bastante, son cagones, digo, lo que hacen, porque si vos tenés un gobierno neoliberal, hubieses apostado a hacer un acuerdo con el FMI al principio, bancate ¿Cuál es el principio que hubieras? Para mí, esta política que tiene ahora ya no se puede sostener económicamente. Ya está, ya vos le mostraste a los tipos de que presionen, vas a levantar las tasas. Ya existe funcionar la bicicleta de una forma impresionante, que no tiene, casi yo no tengo recuerdo, nunca dejó de funcionar la bicicleta en la Argentina, del 76 para acá, pero ahora la aceleraron de una manera, está en bajada la bicicleta y no la paras más. Entonces eso es difícil. Yo creo que simbólicamente quedarse en casa cuando fue el acuerdo del FMI era un error, simbólicamente mostrar en la calle el desacuerdo de gran parte de la sociedad está bien. Yo lo otro, lo del animémonos y vayan, lo de mandar a los pibes al muere, yo tampoco estoy de acuerdo. Argentina tiene una historia muy triste de casos así, de hecho, digo, de la historia reciente, y tiene una historia muy muy triste de compañeros que cayeron, digo, Maxi Darío no fue hace nada. Y ahora el 26 de junio se cumple otro aniversario más de lo que pasó en 2002, no es hace tanto tiempo que nosotros tenemos muertos en protesta, lo de Rafa, lo de Santiago, tenemos compañeros que van cayendo, pero me parece que también hay, no sé particularmente en otros lugares, pero nosotros en el espacio estamos nosotros en los movimientos populares, cuando movilizamos sabemos lo que vamos y sabemos lo que nos atenemos. También sabemos que en la disputa, las fuerzas de seguridad son los mayordomos del poder. Y es así, la última, el 18 de diciembre, y sí, nos cagaron a balazos. De hecho, a mi compañera le pegaron un tiro en el dedo tapándose un ojo. Imagínate un vaso de goma, imagínate no a dónde iba la bala. Pero digo, yo creo que sí hay que cuidarse mucho. Yo creo que las protestas no anarquistas, sino anárquicas en su construcción, son problemáticas. Yo creo que no estamos en un tiempo de plantear una disputa, no es el momento de plantear una disputa violenta, creo que no es una disputa de aparato del Estado contra organización popular. Sí, es imposible que el Estado no se transforme en una herramienta meramente represiva cuando tiene que garantizar no solamente la acumulación de capital, sino garantizar que el capital se acumule sin trabajo. Y va ahí, sí, la tendencia indica que vamos a llegar a un punto donde va a haber más choques. Espero que no, yo no quiero que pase. Sí, se está corriendo mucho la bola, se está informando desde algunos lugares que va a haber cambios en lo que tiene que ver con las fuerzas vivas, las fuerzas del orden, entre comillas, donde el ejército va a tener cierta injerencia también en los asuntos internos, y esto hace ver que más allá de una cuestión de un discurso de la seguridad, del orden, del progreso y no sé cuántas cosas más, tiene que ver con la represión. Esto se va a ir poniendo cada vez más difícil, cada vez más violento, y se vienen muchos cambios en el Estado que seguramente van a hacer que se incremente. Puede ser recién algunas organizaciones que son, o algunas concentraciones que son más anárquicas. Yo creo que anárquicas o más organizadas, más orgánicas, con un partido, con un referente, con una consigna más armada, de todas formas el choque es prácticamente inminente, o es choque o es una cuestión más pasiva. Entonces, esto de hacer que la gente termine con un montón de presos que va a haber, con un montón de heridos, con un montón de personas que es posible que hasta haya nuevos muertos y demás en las protestas, ¿cómo se hace para defender esto en este contexto de también de un cierre con los grandes medios, con una sociedad, sobre todo la clase media, que está muy convencida de que no hay que hacer nada porque está bueno esto, porque es otro FMI, porque vamos a crecer y porque sí se puede, sí se puede? Sí, lo que pasa es que ahí yo creo, primero yo no creo que nadie se manda a nadie ni que nadie vaya mandado a ningún lado. Cuando suceden los momentos de ebullición real, lo que pasa es que no se puede ordenar más nada y sobrepasa las formas orgánicas, y lo que hay es una calle de explotada de gente, lo que pasó en 2001, lo que nos pasó. Pero en 2001 decís, por ejemplo, que en estado bastante por un Dualde, por ejemplo. Yo creo que 2001 yo no lo comparo con esto. ¿Se está organizado en algún punto? Yo creo que siempre una dirección consciente detrás de los movimientos de masa. O una dirección consciente de parte del bloque popular, o una dirección consciente del bloque hegemónico, siempre una dirección consciente de fondo. Y creo que hay sectores que van ganando con esto. No creo que haya, yo particularmente, esto lo digo a título personal, porque no sé si es el pensamiento de todos mis compañeros, yo creo que no hay resolución de la conflictividad social sin choque
entre las fuerzas y la militancia popular, siempre y cuando el Estado está manejado de cierta manera. Yo sí creo que estamos hoy en 2018, tenemos un 2019 muy cerca, y también tenemos la posibilidad nosotros de evitar la conflictividad raza en la calle, no protestar, pero sí evitar ir a un choque donde puede pasar lo que vos decías, en la medida que construyamos nosotros expresiones políticas que canalicen el conflicto con resolución política y tengan la capacidad de o condicionar este gobierno o de ganar una elección o de lo que tenga que pasar. Me parece que también hay una discusión a veces en donde se escinde la lucha popular de la lucha política y es un gran problema. Nosotros mismos nos comemos la curva a veces, esto no digo que sea algo que yo tenga la superación, pero me parece que es unificar las cosas, me parece que la lucha popular tiene que tener expresión política y esa expresión política es lo que tal vez hace que sean más contundentes las manifestaciones y no se llegue al punto del choque. Está bien. A ver, este gobierno se plantea como el gobierno del diálogo. Sin embargo, por supuesto, siempre que hay un diálogo entre dos, tenés que ver quiénes son los dos actores. En este momento, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, coincide que el mismo partido, la misma alianza, tiene la presidencia y tiene la gobernación, inclusive en muchos municipios, en la ciudad también tiene al jefe de la ciudad del mismo signo político. Entonces, cuando vas a debatir con ellos, a dialogar, a pelear o como quieras decirle, en realidad estás en una situación muy desventajosa. ¿Cómo haces para encauzar esto que estás diciendo vos si no es con cierta, sabiendo que estás muy muy abajo en tu fuerza y que a nivel político realmente tienen todas las de decir, no, la verdad que no quiero negociar nada con vos? Porque yo creo que la discusión es... ¿Por qué negociarían? Ellos no quieren negociar con nadie en la medida en que no tengan la necesidad de hacerlo por lo que va sucediendo alrededor. Yo creo que también ahí está mi problema. Yo no digo plantearme a dialogar construir una opción política no significa plantearse a dialogar con ellos. Significa construir una opción política dialogando con todos los sectores opositores que permita, no sé si el diálogo, pero sí que permita ganarles en las elecciones y construir en el Congreso. Hasta los números nos dan a nosotros. Si vos pensás, los espacios opositores tienen los números hasta para parar las leyes y no las paramos. Me parece que hay un problema grande en donde la política y el poder están separados uno del otro y el macrismo lo que hace es no dialoga porque no tiene necesidad de hacerlo. Nosotros, y de hecho yo no espero que dialogue. Y no es una necesidad, que surja con Macri, porque el Estado Nacional, y no es una autocrítica, el Estado Nacional generalmente tiene una tendencia, o los gobiernos del Estado Nacional, a no dialogar con los sectores en conflicto. Nos pasó muchas veces, nos pasó en los últimos 12 años también, cuando era gobierno de kirchnerismo, nosotros fuimos parte de ese gobierno, nos pasó también. Hay una tendencia de cuando sos Estado no dialogás porque se piensa que el Estado es la solución a partir de la arbitrariedad del pensamiento. Nosotros tenemos que discutir es cómo políticamente llegamos al Estado para que el Estado sea el lugar de resolución del conflicto y no sea el lugar en donde se sientan una clase política, una casta y discuten. Para mí se puede, yo digo no dialogar con ellos, yo la veo imposible y ellos no quieren dialogar. Vos cuando vas a pedir una palabra te pegan un palazo y es una realidad y me parece que eso no va a cambiar y se va a agudizar y con lo que vos planteabas de las Fuerzas Armadas, que espero logremos detenerlo, porque sería un antecedente en la Argentina con todo lo que vivió en nuestro país, un antecedente gravísimo. Me parece que ahí también lo que se marca es que este gobierno, a diferencia de lo que piensan algunos, no es un gobierno torpe, tonto, es un gobierno que viene a hacer cambios estructurales en nuestro país y tienen que ver uno es con el patrón de acumulación, acá hay que hacer guita de la guita misma, que eso va a generar un descarte y ese descarte tiene que estar sostenido, contenido o reprimido por el aparato del Estado, que para mí cada vez más se reduce únicamente a eso. Bien, vamos a hacer la primera pausa del Convencidos del día de la fecha. Quédense ahí porque queda un montón de programa todavía. Lo que de Convencidos, seguimos hablando de piquete y protesta social. En este caso vamos a ver un clip que sirve como disparador para pensar un poco todo esto que estamos debatiendo. Para mí, la represión no es mala palabra. El delito se reprime. La mala palabra o lo malo es el exceso en la represión. La pregunta que cae madura, entonces, ¿está bien? ¿Hay casos donde puede estar bien reprimir una manifestación? Mira, es una pregunta tramposa, pero en términos de la institución liberal, el Estado reprime, y si reprimir es un delito, el Estado sería una asociación ilícita. Eso es una realidad de lo que la ley dice. Ahora, en términos... Bueno, el Estado es el que tiene monopolio de la violencia, en su propia esfera legal puede reprimir. Si fuese un delito de la represión, sería una asociación ilícita del Estado y estaríamos en otra discusión. Negar eso sería negar la base de la República moderna. Lo que sí nosotros creemos que siempre sería esta discusión válida
en tanto y en cuanto existe una sociedad de iguales. No hay una sociedad de iguales, hay conflictos, hay sectores que tienen que luchar o construir formas de expresión para discutir su situación, para mejorarla, para organizarse y demás. Me parece que entra en la invalidez de esta cuestión de cuando la justicia se transforma en un universal abstracto, como en ese planteo, o cuando la justicia se construye en la conjunción entre lo formal y lo que pasa en la calle, lo que pasa en los barrios. Bueno, vamos a lo concreto entonces. ¿Por qué hay marchas que tienen a gente con palos y con la cara tapada si lo que están haciendo simplemente es reclamar por algo justo y supuestamente de una forma pacífica? Mira, nosotros particularmente no utilizamos ese método más, hace mucho tiempo, que no vamos encapuchados a las marchas porque sabemos que genera... ¿Lo usaron antes? Sí, yo un montón de veces lo usé. ¿Y por qué lo usaban en ese momento? Porque cuando vos estás en la línea en la primera línea o segunda línea en una manifestación y tenés una cámara en tu cara, en otras épocas en Argentina, te sacaban una foto, te filmaban y después eso traía consecuencias. Entonces era una forma de proteger también la identidad de los compañeros. Pero supuestamente se plantean que si no estás haciendo nada malo, por más que te filmen, si no te filman no haciendo nada malo, ningún ilícito, ninguna cuestión ilegal, ¿qué problema habría con que te firmen? Lo que pasa es que lo bueno y lo malo no lo definimos nosotros, lo definen los sectores dominantes. Como dijo Rodolfo Walsh, son los dueños de los diccionarios, no son los dueños de todas las cosas, son los dueños del sentido común. Nosotros no estamos haciendo nada malo. Ahora, que no estemos haciendo nada malo, teniendo todos los medios a su favor, teniendo la justicia a su favor, teniendo la fuerza de seguridad, teniendo todo, y nosotros no podemos decir si es malo o bueno. O sea, sabemos que es bueno, pero no significa que sea bueno para la construcción de opinión pública. Bueno, entonces, siguiendo este presupuesto, si no tenía... O sea, había una razón para encapucharse, porque ellas no se encapuchan más. Nosotros en particular, nuestra organización es una organización muy masiva, muy grande, y es un método. Yo respeto todos los métodos en particular. Yo jamás opino sobre lo que hacen mis compañeros de lucha. Puedo tener tal vez alguna diferencia, mínimo, ¿no? Nosotros en particular no lo hacemos, pero yo creo que hay compañeros que si lo hacen, deben tener su razón. Algunas veces esa es simbólica también, ¿no? Digo, la cuestión, la imagen del piquete, la capucha del palo es simbólica, genera algo. A mí en particular pero a nivel simbólico, ¿qué puede generar que no sea algo de un palo con un encapuchado, algo que tiene que ver con la violencia y con que van a pudrir algo que incluso una persona que va con la mejor onda a manifestarse con la familia, con el hijo, con la esposa, ve a los encapuchados ahí golpeando los palos contra el piso? No es un indicador a nivel simbólico de que va a haber paz, compromiso y responsabilidad social, sino de que va a haber despelote. Aunque paz y compromiso y responsabilidad social lo convoquen los sectores que creen que puede haber paz en un mundo donde hay gente que tiene hambre. Yo creo que tiene que existir la paz, sí, tiene que ser consecuencia de la justicia social. Pero no, yo insisto, no es la forma que nosotros lo hacemos. Pero ahora, si hambre seguramente va a haber por muchísimos años en Argentina, sí. Entonces tendría que justificarse por eso que haya siempre manifestaciones violentas, porque va a seguir habiendo hambre por mucho tiempo más. ¿Cuál fue la última manifestación violenta como en la Argentina? Y desde el personaje de Anti, por supuesto, te diría, vimos todo en la reforma laboral al muchacho con la bazuca ahí casera, que sí. No fue la imagen más del diálogo que podríamos pensar. Y no, pero si esa fue la última imagen, estaban sacando, de hecho lo hicieron, lo lograron, estaban agarrando y destruyendo el futuro de nuestros abuelos. Yo no voy a hacer una apología de la violencia porque yo sé que no debo hacerlo, pero yo creo que no es emparejable jamás la violencia represiva con la violencia de los sectores populares o de los sectores que se expresan, de las organizaciones libres del pueblo. Y siempre la discusión es cómo nos expresamos nosotros. ¿Por qué es violento un encapuchado con un palo y no es violento un policía con la máscara de gas? ¿No es violento un camión hidrante? ¿No es violento una tonfa? ¿No es violento un Itaca? No es violento que le entren a la casa a un fotógrafo de Garganta Poderosa y lo lleven secuestrado. No es violento que haya pibes que tengan hambre. No es violento que las fábricas puedan tirar sus afluentes a los ríos y destruyan el ecosistema. No es violento que las mineras destruyan nuestro país y se lleven todo y acá quede menos del 2%. No es violento el saqueo. No es violento nada. Lo único que es violento es cuando los pobres se expresan. Yo creo que todo esto, es una construcción discursiva, hegemónica, yo no lo discuto. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Miremos al pobre, no miremos al otro. A mí me resulta violento otra cosa. Es violento cuando te paran adelante un cordón de gendarme que miden 2 metros por 2 metros, porque no sé qué harán de comer estos pibes, porque están cada vez más grandotes, pero te paran adelante un cordón de gendarme y te miran hacia arriba, todo pertrechado con el palo. A mí también me genera violencia. Justamente muchos plantean entonces... Pero está bien, un herido en una manifestación es algo realmente repudiable. Y un policía herido
no es algo repudiable, no deja de ser un trabajador que está siendo herido en su trabajo. Yo creo que un policía herido es una macana enorme, y sí, obviamente, yo lo último que uno quiere es que pase eso. Pero también discutimos de policía herido, discutamos cuántos policías murieron en manifestaciones, cuántos policías murieron de la última estadística de Correpi, entre gatillo fácil y represiones, 725 muertos en 721 días de gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuántos policías cayeron en esos casos? Yo no vi, digo, caen sí un montón, y a mí me da mucha tristeza, no digo, algunas veces también es una locura eso, se plantea esa discusión, ¿no? Son laburantes, y respeto muchísimo eso. Ahora, no es emparejable, digo, y siempre la discusión es, eso sí, fue una locura lo que pasó ese día, sí, pero había que estar, y no lo que estuvimos ahí, yo calculo que algunos habrán estado, los que estuvimos ahí, vimos lo que pasó, y vimos también lo que es que te corran hasta Moreno el 9 de julio, y estás comiendo un bizcochito, te suban 4 motos arriba de la cosa y te tiran un tiro, eso no es violento, le pasen por arriba con la moto a un pibe y le refracturen la cadera, y otro pibe pierde un ojo, eso es violento también, pero nunca es emparejable en la Argentina, porque si hay un acuerdo tácito en nuestra sociedad, o un consenso social en nuestra sociedad post-1983, es acerca de la violencia estatal. Hay un acuerdo que hizo que nuestra sociedad pueda avanzar después de los años más oscuros que vivimos, que fue saber que no es jamás emparejable el aparato estatal reprimiendo cualquiera de sus formas con las organizaciones luchando. Eso es un consenso que hoy en día el gobierno de Macri, mientras algunos compañeros discuten pavada o se discute la timba de nombre, está avanzando en modificar ese equilibrio tan débil, tan finito que hay en eso, y cuando se dé vuelta la taba en eso, van a poner a los milicos en la calle y vamos a tener un gran quilombo. Yo creo que ahí es una discusión que también, perdón que quieres discutir otra cosa, ¿no? Pero me parece una discusión para algo. Yo entiendo la visión que se tiene en términos generales, pero también me parece que esa visión que se tiene en términos generales es una visión que obtura la discusión, la discusión real. La discusión real es, hay un aparato estatal que lo que estaba haciendo estaba garantizando que dentro del Congreso Nacional se vote una ley que saquea el bolsillo del sector más vulnerable de nuestra sociedad, que son nuestros abuelos. Y esa discusión yo se la puedo dar a quien quiera, que se pare delante mío y se la voy a dar. Porque me parece a mí, está todo bien, el loco del mortero, decir la verdad que, de hecho, la pose que tuvo, yo no entiendo cómo se puso, lo que hizo yo, nosotros no hicimos lo mismo que él. Pero nada, también pongamos el loco que pisó con la moto. Y hoy en día se habla nada más que el loco del mortero. Y el policía, entrenado. Hay captura de 1 millón de pesos, por lo que leí también de este muchacho del mortero. Volviendo al tema de las manifestaciones en sí, y en este caso de la violencia, ¿no es también violento? No digo que en el movimiento Evita en particular pase, no quiero poner nombres ni cargar las tintas sobre algún partido en particular, pero ¿no es violento también que haya un montón de gente que va, si bien hay muchos que van a las manifestaciones por convicción, porque quieren, porque saben por qué están yendo, hay un montón de gente que sabemos, cualquiera que fue una marcha, que están ahí porque toman lista, porque tienen algún compromiso con una cooperativa, con un municipio, y que si no van, tienen problemas. Eso también no es una cuestión agresiva, violenta. Sí, eso hay que extirparlo de nuestra sociedad. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que las herramientas son todas en función de la organización y de organizar la esperanza y de construir dignidad. Ahora, el tipo que agarra y hace usufructo para su beneficio personal, político, de la necesidad de alguien, que obligándolo a movilizar porque cobra un plama, ese tipo es parte de lo que nosotros deploramos. Claro, yo en particular creo que ese tipo, sí, quizá hay gente que no lo piensa así o piensa que es un mito, pero realmente hay organizaciones que yo conozco de primera mano que te hacen firmar algo, un papel donde vos ya estás como renunciando a ciertas cuestiones que si vos después no cumplís con lo que dicen te dan de baja tu mirá, yo no voy a de cooperativas y demás, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no vamos a chamullar. Yo, por lo menos, nosotros trabajamos mucho para que eso no pase. Sabemos que pasa, sí, lo hemos visto en un montón de lugares. Ahora, ahí está la discusión. La cooperativa no es un beneficio. Las cooperativas son una conquista de años de lucha, porque cuando surge la Argentina Trabaja, después de superar el jefe y toda esta cosa, ¿no te acordás? Que fue un desastre todo lo que había. Sí. Bueno, superamos eso, construimos Argentina Trabaja, fue consecuencia de la lucha. Y sí, hay oportunistas con todos lados, porque todos tenemos ese enano liberal adentro que busca el rédito personal. Porque te pide un diezmo ahí, el dirigente te pide un diezmo de todo eso. Absolutamente. Yo creo que el tipo que hace usufructo de la pobreza es un tipo que no merece nada. Bien, y hay otro mito, esto sí, podríamos discutir más si es mito o no, es el van por el chori y por la coca. Ojalá. Yo se me o el vino, ¿no? Depende de quién lo diga. Nosotros no, por lo menos alcohol en las movilizaciones no tomamos. Pero no, eso sí es más
Igual eso viene más de otra época, viene de la discusión de la década del 80 entre peronistas y radicales, donde se planteaba que era el chori y la coca y salían y se hacían. Pero también tuvo una liturgia, ¿no? de que se hacía, se ponían a la parrilla los choris y después subían el micro después de haber comido, pero es parte de la liturgia de los compañeros, del peronismo. Nosotros movilizamos y generalmente comemos las movilizaciones, porque salís a las 9 de la mañana o a veces a las 6 de la tarde, y está bueno comer en el medio, porque si no te hace mal. Pero nada, eso ya tiene más que ver con es más simbólico, pero esa reivindicación del chorizo es de la liturgia peronista. Bombo, chorizo y vino, y sí, yo lo reivindico. Sí, hay algunas manifestaciones que realmente son nutridas y que por ahí tienen otra forma de poder entenderlas. Sin embargo, hay otras que podemos ver, sobre todo con las cámaras desde arriba, ahora con los drones y demás, donde hay muy poquitas personas que están cortando una avenida principal, suponete de las principales de los accesos desde la provincia hasta capital, donde no son 1000 tipos que están protestando, sino que son 5 o 6 que pusieron ahí unos palos, unas gomas y hacen 5 o 6 que se les complique realmente la vida de ese día a cientos o a miles de trabajadores. ¿Hay alguna justificación? ¿Se puede entender esto? Yo creo que son 5 o 6 los que hacen eso y le cagan la vida a un montón de trabajadores. También son 1000 familias las que le cagan la vida a 40 millones de argentinos. Que también sigamos esa cuestión de cantidades. 1000 familias más poderosas de Argentina le cagan la vida a 40 millones y es una realidad. Pero sacando eso, sí, también lo veo y yo creo que genera mucha más violencia en la visión cuando son poco... yo particularmente tengo una posición muy firme al respecto. Me ha pasado a mí que me comí un piquete en Panamericana y no he podido llegar a mi casa. Pero yo soy un tipo que cree que cualquier expresión de lucha popular dentro de un sistema que produce desigualdad es válida. Eso yo lo creo, pero profundamente, es una cuestión de la cual estoy convencido, es esa. Pero no es una paradoja ahí encerrada la que queda entre que vos, quizás porque no tenés trabajo y estás pidiendo un trabajo o mejores condiciones o que se reincorpore a ciertos compañeros que echaron, estás haciendo que mucha gente que tiene que ir a trabajar quizás sea suspendida, quizás sea echada, quizás sea no tomada. Uno es de conurbano, en este caso de la provincia, no estamos en San Isidro acá, yo soy de zona sur, y muchas veces, sobre todo en la época donde había más piquetes, decían no, zona sur no, porque por más buenos trabajadores que sean, no los podemos tomar porque después con los piquetes y los cortes no llegan nunca y faltan siempre. Eso pasa cuando hay un río en el medio. Hay puentes, es lo peor. Entonces, no la paradoja, digo, de que porque estás pidiendo por laburo, haces que otras personas se queden sin laburo. Sí, yo creo que es una paradoja real, pero como decía el general, no puede hacer una tortilla sin romper huevo, y la verdad que si alguien me dice, existe un canal que te garantice la protesta, que no sea ese, yo soy el primero en suscribir al mismo. Alguien me diga, che, existe un canal que no sea Hora 60, que te garantice el derecho a la protesta, y no sea ese que te garantice el canal que llegue, lo que vos decís a donde tiene que llegar. Hay algunas organizaciones que hacen cosas distintas. Podríamos hablar de Greenpeace, que de repente se cuelgan del obelisco y hacen algo ahí en el obelisco, se disfrazan de algo en el medio de la avenida, van hasta la puerta del Congreso, y hacen una puesta en escena ahí, pero puesta en escena no tomándole el pelo a los muchachos, sino que realmente hacen como una actuación de algo donde... O por ejemplo mujeres que quedan así como asesinadas en el piso y hacen un impacto donde no hacen que la gente se vea perjudicada en su rutina, o personas que en los semáforos, paran los semáforos, despliegan una pancarta, se ponen verde, se corren. Sí. Mirá, el movimiento de mujeres... Hay otra forma que no sea perjudicando al prójimo, diríamos. El movimiento de mujeres es como una vanguardia en casi todo lo que está pasando hoy en día, para mí, en el mundo y en la Argentina en particular. La forma de lucha de las compañeras atravesaron a todo el mundo. ¿Hasta qué? Atravesaron a todos, a los que pensaban de una forma u otra, terminaron dando vuelta el pensamiento de un montón de gente en un montón de aspectos, y yo creo que el movimiento de mujeres hay que poner un ojo en lo que pasa. Hay en la Argentina en particular y en el mundo en general, lo que creo yo que existe es que la pertenencia de clase no constituye una identidad de clase en sí misma, lo que es una multiplicidad de entidades con una multiplicidad de métodos diferentes. Los sectores culturales que protestan construyen desde la cultura su protesta y son generalmente muy creativos. Cuando protestan las compañeras o mujeres lo hacen de una manera diferente. Yo creo que hay un montón de múltiples formas de protesta que existen y que son todas válidas y que algunas son más aceptadas, otras menos aceptadas, una menos molesta, otra menos molesta, pero siempre la que va a molestar, y yo creo que tiene que ver con la constitución de ese actor, no digo en tanto sujeto porque es más complejo, pero es la de los marginales. Bien, pero por ejemplo, haces un piquete. Sí.
en Camino Negro, la clásica en zona sur, Camino Negro, se corta esa parte. Yo, así que... Bueno, justamente ahí, la verdad que Macri muy difícilmente se llega a enterar, Macri como el presidente de turno, digo, pero ponerle el nombre que quiera en su momento, muy difícilmente se llega a enterar de eso que vos estás protestando en Camino Negro porque está lejísimo, ni le llega la información y si le llega le interesa seguramente poco y nada porque en su cotidianeidad no le cambia nada, no le mueve para nada el perímetro. Sí, la potencia de las protestas varía muchísimo. Es una realidad. Negarlo sería, en parte, sería hipócrita. En parte. Sí, hay protestas que no llegan a ningún lado y que mueren en la protesta misma y es una realidad. Y de hecho nos pasan protestas muy grandes también. No digo que no lleguen a ningún lado, pero el 14 y 18 de diciembre nosotros hicimos una pueblada y la ley salió boa. Digo, para no decir el caso de los compañeros que protestan en Camino Negro. Nos pasó a nosotros, en particular, fuimos, peleamos, nos comimos gases, balazos, y la ley se votó con el sentido que pedía el gobierno. Yo creo que la efectividad de la lucha hay que medirla en un largo tramo histórico y sí creo que estamos en una etapa en donde hay que construir, yo creo, no en detrimento de la forma del piquete o del corte, yo creo que hay que construir otras formas de lucha porque las formas de lucha y organización a veces también pasa que cuando ya son parte de la cotidianidad, son parte de lo que pasa todos los días, y se va poniendo un poco más compleja. Yo soy un tipo medio anacrónico en esto, a mí no se me ocurren las formas, pero sí entiendo que hay demandas que tienen otro tipo de forma de replicarse, no soy tan obtuso en eso. Bien. Sí reivindico el método, reivindico la lucha, pero sí entiendo que a veces, y busquémosle la vuelta, porque o no está pasando como tiene que pasar o lo que sea. Bien, vamos a ir a la segunda pausa de Convencidos de hoy. Volvemos en muy poquitos minutos, no te vayas. Tercer y último bloque de Convencidos, nos quedan muy pocos minutos, así que vamos a apretar el acelerador en esta posición anti que tenemos totalmente hoy. Si sos del ala progresista estarás un poco indignado quizás con esto, pero pensá que hay mucha gente del otro lado que piensa todo este tipo de planteos que estamos haciendo desde Convencidos. Y si justamente coincidís con esto, ojalá que esta charla que estamos teniendo te ayude a verlo desde otro lado quizás. Vamos a ver, igual queda programa todavía, y vamos a un clip ya mismo que tiene que ver con los piqueteros. Ustedes se presentan en elecciones. ¿Ser piquetero no es piantavoto? Bueno, ser un monopolio, ser un buitre es piantavotos. No, les va bárbaro. El PRO es el partido de los buitres y bueno, ahora llegaron a la presidencia. Les va bárbaro, ganaron. Bien, la pregunta queda hecha entonces. Hoy, con la clase media, como está, con los grandes grupos hegemónicos mediáticos diciendo que los piquetes son mala palabra, ¿no son piantavotos los piqueteros? La verdad... En las listas, ¿no? Yo creo que en las listas, sí, si no el último presidente en Argentina hubiese sido otro compañero, no hubiese sido un compañero que viene de la extracción que viene. La realidad es esa, digo, si nosotros pensamos que la construcción de formas de lucha desde subalternas o desde la expresión de los sectores marginados, los últimos de la fila, van a ser las expresiones que le van a gustar a la mayoría de la gente, no estamos entendiendo lo que hacemos. Sí, realmente sí, es complejo y claramente así. Si no fuese de esa manera, no existiríamos nosotros mismos. Bien, y hablando justamente de listas y de gente que gana, cuando ganaba el kirchnerismo en los 12 años, también hubo protestas sociales y también hubo muchos momentos donde se estuvo reprimiendo esto. ¿No te parece que a veces hay doble vara desde el kirchnerismo y desde los sectores populares, progresistas, latinoamericanistas, etcétera, que cuando se manifestaba, por ejemplo, ciertos sectores sindicales y la patota sindical, ¿no? No quiero dar un golpe bajo con Ferreira, digo, pero patotas sindicales que hasta se han cobrado vidas, digo. Y otros casos así, o el gendarme Carancho, ¿no? Que se tiró en una manifestación, algunos lo recordarán, creo que fue en el 2014, un gendarme se tiró arriba de un auto porque estaban haciendo una manifestación, un montón de compañeros que como no podían subir al puente, hicieron como un piquete con autos, digo. Este tipo de cosas, ¿no? No hay una doble vara porque cuando el macrismo reprime, hay un montón de estos sectores que estaban en el gobierno que hoy salen a rasgarse las vestiduras y a criticar la represión cuando ya no están en el gobierno. Mira, yo totalmente de acuerdo. El caso de Barrio del Pie, cuando llevan a 60 compañeros de Barrio del Pie a Campo de Mayo, con lo que significa eso, ¿no? Los llevan detenidos a Campo de Mayo, o Bernie hablando hoy en día de la represión. Sí, yo creo que hay una doble vara. Hay una cuestión de que ahora de golpe muchos compañeros se dan cuenta de que capaz que tendríamos que haber discutido las cosas en otro momento.
Nosotros particularmente veníamos, eso lo discutimos, de hecho la ley antiterrorista no la votaron nuestros compañeros y siempre dimos esa discusión. Pasó cada vez que los comedios de Kraft iban a 197, los Kraft Foods cobraban, era una realidad. Pasó en las provincias, tal vez el método de salvo en 197 o lo que eran las rutas federales. Del 2010 al 2017 hubo 14 muertos en represiones o en desalojos de tierras originarias. No, es innegable. Yo creo que la doble vara tiene que ver con la construcción idílica de las figuras. Digo, nosotros no podemos pensar que un gobierno, sea el gobierno que sea, es la panacea de todos los males, y nosotros tenemos que entender que en una democracia liberal el Estado tiene una posición en las tensiones sociales. Y yo creo que siempre hay que discutir eso. Me parece que fue un gran error no discutirlo, de parte de los que no lo discutieron, y parece que es un gran aprendizaje no decir ahora mirando para adelante, discutámoslo, construyamos algo mejor. Yo detesto el vamos a volver, que me parece que es una suerte de onanismo discursivo. Para mí no se vuelve a ningún lado, no se vuelve porque el mundo cambia, pasan los días, el mundo discurre bajo nuestros pies todos los días de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser mejores. Ser mejores es agarrar y discutir la fuerza de seguridad, discutir la gendarmería en los barrios, y la pusimos cuando éramos gobierno. Claro, porque eran la fuerza impecable, porque eran más instruidos que otras fuerzas, porque eran como lo bueno dentro de las fuerzas, y de repente hoy es un lío bárbaro el tema de los gendarmes. Ayer, porque hoy tenemos, después lo de Santiago Maldonado tuvo una repercusión enorme. Sí, desde la idea, desde el kirchnerismo, desde los sectores afines al kirchnerismo, pasando de ser los mejores de los de la seguridad a ser los peores. Sí, totalmente de acuerdo. No, yo creo que la discusión es, construyamos el control popular de las fuerzas de seguridad. Construyamos otra discusión, discutamos la transferencia de salario de capital y discutamos que la conflictividad... yo voy a hacer una brevísima reflexión. Quedan muy poquitos minutos. Muy breve, pero yo creo que el Estado, sea el nombre que sea el que gobierna, pero vos pones al Estado, siempre lo pones o al servicio de un sector o del otro, y si vos lo pones al servicio de los sectores populares, de los laburantes, no puedes agarrar y levantar el pie del acelerador. Es a fondo, y a fondo sí se choca, a fondo se lucha, a fondo se pelea, y a fondo probablemente la democracia liberal se agota, porque es así. Pero es parte de lo que tenemos que discutir. Yo no me como esto de nacional, popular y democrático. Yo estoy convencido de que lo nacional y popular tiene que ser revolucionario. Bien, y hablas del choque, y cómo no hablar de choque, sí. Se ha visto un montón de veces, sobre todo con el PRO, inclusive estábamos trabajando en el desarrollo de la ciudad con muchos compañeros, donde el macrismo prendió fuegos de colchones, les pegó a embarazadas, manoseó a una embarazada, bueno, el tema de la UCEP, que se armó mucho lío con eso. Sin embargo, la gente con la que nosotros hablamos en la calle, la mayoría de los vecinos estaban contentos y lo votaron más que en la primera gestión de jefe de la ciudad a Macri. Seguramente como presidente pasa lo mismo. ¿No les parece que cuanto más salga la gente de la calle y más represión haya, más se van a ganar el voto de la clase media, que está buscando mano dura, violencia y que me liberen la calle, las rutas, porque yo quiero ir a laburar y quiero transitar libremente? Sí, hay un libro de Bauman que habla de eso, ¿no? Esa cosa de que la clase media, los sectores desean lo que tiene lo que tiene otro, incluso su posición con respecto a los sectores marginados. Entonces están en ese lugar, no están ahí, ellos son igual que nosotros, que la mayoría de los compañeros que luchan y desean eso, y es parte de la discusión. Yo creo que es real que hay un gran sector que pide eso, negarlo sería también una pavada de mi parte. También es real que nosotros o cedemos ante eso o discutamos el sentido común. Yo creo que estamos en un tiempo de disputa, de construcción de contrapoder, de contrahegemonía, y no tenerle miedo a estos cucos. Estos cucos son los mismos de siempre, son los mismos que desde que nuestra patria tiene memoria, están manejando los resortes del poder. Bueno, construyamos contrapoder, construyamos contrahegemonía, pero no cedamos, porque si vos cedés, es lo mejor que podés hacer. Si nosotros agarramos y usamos las herramientas del enemigo, no son nuestras, no las hacemos ni usar. La cosa del marketing, que lo usen ellos, que son rubio ojo celeste, nosotros usamos nuestra herramienta que yo creo que nos va a ir bien. Bien. La última, porque ya se termina el programa. Perdonen si soy autorreferencial en esto, pero me acuerdo que mis viejos, cuando yo quería ir a las marchas, a los primeros piquetes a los que fui, me decía, antes de que se arme el despelote, te vas de la marcha. Podés ir al piquete, antes de que se arme, justo antes vos tenés que haberte ido de ahí. La pregunta entonces, al padre que está ahí, o la madre que está ahí, que tiene sus hijos adolescentes que están militando, o jóvenes que están empezando a interiorizarse, y que sabemos que seguramente se va a poner cada vez más cruda y más violenta la confrontación con las fuerzas de seguridad, supuestamente.
justamente. ¿Qué le recomendás? ¿Que lo dejen o que no lo dejen ir a las marchas, a los piquetes, que se organicen? Y sobre todo si hay acuerdo con el FMI y un montón de leyes antipopulares, se va a poner picante. Yo creo que te habrá pasado, a un pibe le puede decir un montón de cosas, pero como decía Allende, un joven, no ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Vos le podés decir 1000 cosas, no lo vas a parar, jamás. Al pibe, y está bueno que sea así, porque la verdad que sería un gran problema si la juventud cambia en ese sentido. Las organizaciones, por lo menos en la que yo milito, somos muy cuidadosos, pero muy cuidadosos. Los veo con más responsabilidades, son los que van adelante y demás. Hay que cuidarse, pero yo creo que uno crece en la calle y crece en la lucha. Y me parece que no demonizar tanto, no es tan... O sea, es terrible la represión, siempre es terrible la represión, pero lo terrible de la represión es que haya un tipo garantizando que otro se haga millonario. Lo terrible, después lo otro pasa en el momento. Yo espero que no llegue a ese punto así, es difícil, ya lo hablamos, pero me parece que los padres acompañen a sus hijos, porque la lucha es de todos. Que vayan todos. Que vayamos todos. En vez de que se vayan todos, que vayan todos. Sí. Bueno, cambiamos un poco el eslogan de aquella crisis. Bueno, se nos terminó el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista bastante peleadora, pero por supuesto siempre en el personaje de Andy con respeto. Espero que hayas disfrutado. Me gustó mucho. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta los estudios de Hora 60. Por supuesto, los invitamos como siempre a que se puedan sumar en Facebook a la página Convencidos, por hora60.com, y también ahí puedan dejar sus opiniones, inclusive también que puedan proponer otros temas de debate. Los esperamos el próximo lunes a las 18 horas por hora60.com, como siempre. Saludos.